Exploraremos ahora cuáles son las obras de misericordia de acuerdo a la Biblia hebrea, a los escritos nazarenos, también a los escritos de Qumrán y al Zohar. Todos esos escritos comparten estas ideas que vamos a destacar. Cada una de estas fuentes presenta acciones concretas donde la compasión, la misericordia, Rahamim, se encarnan en actos concretos que reparan el mundo, el Tikkun Olam. Vamos a dividir estas obras de misericordia en corporales y espirituales. Veamos cuáles son las obras de misericordia corporales. Primero, dar de comer y beber al hambriento y al sediento. Segundo, vestir al desnudo. Tercero, hospedar al forastero. Cuarto, visitar al enfermo. Y 5, enterrar a los muertos. Esas son obras de misericordia corporales. Esto está visto literalmente desde lo físico. También tiene una lectura espiritual, pero son obras de misericordia corporales primeramente. Entonces, cuando habla de dar de comer y beber al hambriento, estamos hablando realmente de una persona que está pasando hambre y está pasando sed, literal, físico. Como digo, también se puede leer desde un punto de vista espiritual, pero primeramente hay que leerlo desde un punto de vista físico. Dentro de las obras de misericordia espirituales están no juzgar con dureza, perdonar al que falla, escuchar con el corazón, corregir con compasión, enseñar con ternura, liberar al cautivo, espiritual. Aquí, como es una obra espiritual, hace referencia al cautivo del ego. Orar por el prójimo para su teshuvá, tikkun y shalem. Y acompañar al triste o confundido. Ahí entonces hay realmente un verdadero programa para desarrollar virtudes. No juzgar con dureza. No está diciendo que no hay que juzgar en términos de discernir qué está correcto, qué no está correcto, de acuerdo a la necesidad de esa alma para realizar su misión o de acuerdo a la instrucción divina. No juzgar no es no discernir, es no condenar, y no condenar con dureza, con rigor excesivo al prójimo. Uno no está llamado a ser el juez de su prójimo, pero sí está llamado a poder discernir qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal y actuar en consecuencia. Perdonar al que falla. Vamos a ver más adelante que el perdón es una de las acciones de misericordia espiritual más importantes que hay, y que falla, el concepto falla en la Kabbalah es el mismo concepto que en la religión se entiende como pecado. En la Kabbalah se habla poco de pecado, sino más bien se habla de error o una falla, como quien erra el tiro cuando está tratando de apuntar a un blanco. Escuchar con el corazón tiene que ver con estar lo más presente posible al prójimo. No solamente cuando a uno le hablan como responder en automático o estar pensando en otra cosa, sino que tiene esa capacidad de, cuando alguien te está hablando, estar 100% para esa persona. Escuchar con el corazón.
sobre todo cuando la persona lo que necesita es justamente que uno lo esté escuchando. Corregir con compasión es una obra de misericordia, corregir al prójimo. A veces algunas personas dicen, bueno, pero ¿quién soy yo o para perdonar? ¿O quién soy yo para corregir? Es una obra de misericordia corregir a tu prójimo cuando tú te estás dando cuenta que el prójimo lo que está haciendo lo está llevando en un camino que no es el camino que le hace bien a su alma y a su cuerpo. Entonces uno tiene el deber como obra de misericordia corregir. Recordemos que la misericordia tiene que ver también, tiene un ingrediente de Geburah, de rigor. Enseñar también con ternura. Enseñar significa que lo que tú sabes desde el nivel que tú lo sepas, tienes que compartirlo con tu prójimo. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Sabes algo de Kabbalah? ¿Sabes tejer? ¿Sabes coser? ¿Sabes cocinar? ¿Eres bueno para las matemáticas? Bueno, lo que sea. Tienes que enseñarlo si tu prójimo tiene una necesidad. Buscar la posibilidad de enseñar lo que uno sabe. No se trata de hacer un curso de algo, significa estar atento cuando uno puede compartir lo que sabe. Liberar al cautivo se refiere a ayudar al prójimo cuando está esa persona sumido, atrapado por su ego, por el Yetzer Hará, con su mente nublada, no sabe qué hacer. Entonces uno puede liberar a su prójimo ahí, generalmente a través de palabras de sabiduría, como mostrando luz en el camino de esa persona. La oración también por el prójimo es una obra de misericordia. Como primera deber de misericordia que cada uno tiene es orar por su círculo más cercano. Orar por su esposa, orar por sus hijos, orar por sus padres, por sus hermanos, amigos, y así va ampliando su círculo como un hábito. Todos los días hacer una oración por tus círculos concéntricos. ¿Y por qué estamos orando por esa persona? ¿Cuál es la intención? Más que una intención específica que nosotros tengamos para una persona, es Teshuvah, Tikkun, Shalem, que puedan ir avanzando en ese camino. Acompañar también al triste, podemos decir al deprimido, el que está sufriente, en términos como de depresión, con tristeza. Y también queda para el final, no porque sea la menos importante, quizás es la más importante, amarse y compadecerse de uno mismo. Tener la compasión. La primera compasión es la compasión con uno, la compasión con tu alma. Tener misericordia de tu alma. ¿Qué significa tener misericordia de tu alma? Significa no hacer cosas que le hagan mal a tu alma, es decir, que la separen de su propósito de la vida, que la separen de su tikkun, que la separen de su shalem. Cuando uno hace cosas, cuando se deja llevar, por ejemplo, por la ira o por cualquier pasión, no le está haciendo un bien a su alma. Entonces ahí uno tiene que tener energía de misericordia, tomar conciencia misericordiosa de sí mismo para no darse eso que nos daña. Y para darnos lo bueno, que nos hace bien, que le hace bien a nuestra alma, a nuestro cuerpo. Ahí tenemos un programa entonces de obras de misericordia corporales y espirituales. Vamos a profundizar esta idea de Rahamim y el amor a uno mismo. En la espiritualidad hebrea de la Kabbalah
Para vivir en equilibrio y acceder al tikkun completo de Tiferet, la misericordia debe abarcar tanto a uno mismo, tanto como a los demás. Aunque muchas veces la compasión y Rahamim se los entiende como asociados solo al prójimo. Esto es un error. Entonces, una de las ideas principales de estas clases es asimilar esta sabiduría de que la compasión no solo es hacia el prójimo, primeramente es hacia mí. Uno de los objetivos del trabajo interior es que el alma se convierta en un canal limpio para la luz. Todos deberíamos ser un canal puro, un canal limpio para la luz. Es uno de los objetivos generales de la espiritualidad. Y no solamente me refiero a un canal cuando uno hace una terapia de imposición de manos, un canal en su vida, como que uno es un canal para la luz. Para que el corazón funcione como vasija, receptáculo y canal de la luz, debe estar abierto a los demás. Ser humilde, compasivo y misericordioso. Sin esas cualidades, es muy difícil que una persona pueda ser un canal para la luz. Pero si la persona se juzga a sí mismo con dureza, se dice cosas duras, no se perdona, no se ama, se considera inferior, se culpa permanentemente, se humilla en términos negativos, no es misericordiosa con ella. Se bloquea entonces como canal de la luz, aunque tenga la buena intención de ayudar a los demás y quiera ser un canal para la luz, si no tiene misericordia consigo mismo, no puede ser canal de luz porque tiene bloqueado Tiferet, el corazón. Y el Tiferet es el sol que irradia la energía del amor hacia afuera. Por eso es tan importante para los que tienen el llamado a ser canal de luz y ya lo tienen consciente, trabajar en su misericordia hacia sí mismo. Porque no se puede compartir la verdadera misericordia hacia otros si uno tiene un juicio severo hacia sí mismo. ¿Cómo es tu juicio por ti? ¿Eres muy exigente contigo? ¿Muy autoexigente? Y cuando te equivocas, ¿cómo eres contigo? ¿Te tratas mal? ¿Te dices cosas duras? ¿Te dices cosas pesadas? ¿Te quedas dando vuelta con esa idea sin perdonarte? ¿Cómo es tu juicio hacia uno? Si uno tiene un juicio severo hacia sí mismo, si tiene culpa o autoexigencia excesiva por una yeburá distorsionada, o si se vive en una falta de amor a sí mismo, por una deficiencia de Gesed, esa persona tiene bloqueado su canal de misericordia. No va a poder ayudar al prójimo como desearía. El rigor interno, desequilibrado por una yeburá excesiva, endurece el corazón y bloquea la misericordia tanto hacia adentro como hacia afuera. Si no tengo misericordia conmigo, no voy a ser misericordioso con el prójimo. Pensar lo contrario es un autoengaño. Pensar que voy a tener el corazón misericordioso al prójimo sin amarme a mí, sin ser misericordioso conmigo, es un autoengaño del ego. El corazón va a estar cerrado, el corazón está bloqueado. El rigor interno, entonces, excesivo, es un aspecto central del tikkun. Por eso dice la sabiduría, el que no tiene compasión de sí mismo no puede recibir rahamim de arriba. Pero el que se ama con misericordia recibirá rahamim
y podrá dar misericordia a su prójimo. Por lo tanto, el primer paso para compartir Rajamín con el mundo es aplicarlo a uno mismo. En general, este primer capítulo del libro se pasa y uno quiere empezar a dar misericordia hacia el prójimo. Dice la sabiduría: trátate como Elohim te trata, no con dureza ni complacencia, sino con paciencia, ternura y un juicio dulce. Cuando el juicio te condene, deja que la misericordia te abrace. El equilibrio está en darte el amor que mereces y los límites que necesitas. Esa frase me parece que es excepcional. El equilibrio está en darte el amor que mereces y los límites que necesitas. Tremendas dos preguntas, ¿cierto? ¿Me estoy dando el amor que merezco? ¿Me estoy dando los límites que necesito? Si yo pienso que no me merezco nada, si yo pienso que soy indigno, si yo pienso que soy un pecador, si yo pienso que estoy manchado con un pecado original, si yo pienso que no puedo levantar la cabeza hacia el Señor, voy a sentir que no me merezco nada. Voy a sentir que no merezco amor. Entonces, no me voy a dar el amor que merezco. Es decir, no me voy a tratar como Elohim me trata. Porque Elohim no me está mirando así. Él me está dando su amor. Pero si yo no me miro así, no me voy a dar el amor que merezco. Que merezco por ser criatura de Elohim, hijo de él. Y si no tengo el rigor, si no tengo geburá, no me voy a dar los límites que necesito. Por los dos lados entonces me voy a desequilibrar, la misericordia no va a estar en el corazón, no voy a ser canal de luz, no voy a poder irradiar la misericordia al mundo que tanto necesita. Claramente estas ideas son un eco del mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, que para Yeshua era parte fundamental del mandamiento principal. Por tanto, Rajamim no es un sentimiento superficial, es una forma de vida conectada con la Neshama. Quien practica la misericordia se vuelve semejante a Yeshua. Vamos a ver la relación de Rajamim con la carencia. Vimos anteriormente que la misericordia es definida como la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias del prójimo y de uno mismo. Inclinar el ánimo se refiere a inclinar el corazón. La palabra miseria a la que hace referencia esta definición hace referencia a la falta extrema de lo necesario para el sustento físico, emocional, mental y espiritual. Cuando vivimos lejos del Padre del Cielo, quien nos creó y nos da la vida, cuando estamos lejos, experimentamos la carencia. Y cuando experimentamos la carencia, necesitamos su misericordia para poder vivir en plenitud, la plenitud que Él tiene pensada para nosotros. O sea, estar lejos de Él es estar en carencia, es estar en miseria.
recordar aquí la parábola del hijo pródigo. Cuando experimentamos la carencia, al igual que en la parábola, clamamos al Padre del cielo desde el corazón con toda nuestra emuná y nos abrimos a recibir la misericordia infinita de Jehová Elohim, que Él está viendo en todo momento nuestra miseria cuando vivimos lejos de Él. Entonces, la carencia, la miseria está en relación a estar lejos de Elohim. Esta experiencia vital que tenemos de esta carencia, la experiencia vital de la carencia propia y del retorno al Padre, de la Teshuvá, es esencial para desarrollar la misericordia con el prójimo. Si uno no hace Teshuvá, si uno no se da cuenta cuando se aleja del Creador, si no tiene la experiencia de clamar cuando está lejos y hacer el retorno, y de experimentar así la misericordia del Padre que sale al encuentro cuando uno retorna, si uno no tiene esa experiencia vital de la Teshuvá, es muy difícil tener misericordia con el prójimo. Por eso la Teshuvá no solamente es un arrepentimiento, sino que el retorno es una iniciación a la misericordia. La Teshuvá es una iniciación a la misericordia. Solo aquel que ha experimentado su propia carencia y la misericordia del Padre puede desarrollar la misericordia por su prójimo. Esto es central, porque finalmente lo que uno está traspasando es la misericordia del Padre. Uno está siendo canal de la misericordia, como señalé en un punto anterior. Uno está siendo canal de la misericordia del Padre. ¿Cómo sé cómo es esa misericordia? Porque la he experimentado cuando he hecho Teshuvá. Entonces la Teshuvá no es el arrepentimiento de la culpa para sentirse culpable, para sentirse mal. La Teshuvá es un retorno al alma para experimentar al Creador y su misericordia y desde ahí traspasarla al prójimo. Para ser misericordioso, se debe tener la capacidad de descubrir la carencia ahora en el prójimo, su pobreza, su miseria. Así como la descubrí en mí y ya la puedo identificar, ahora me he iniciado a la misericordia y puedo descubrir entonces la carencia en el prójimo. El que padece la miseria sufre. Y esa energía de sufrimiento se irradia en su aura. Y se irradia físicamente. Uno lo puede sentir. Y se irradia físicamente, especialmente en los ojos. Entonces, el sufrimiento se irradia. Si uno tiene su alma, su ruaj afinado por la experiencia vital que ha tenido, va a captar el sufrimiento del prójimo, aunque el prójimo lo esté ocultando. Porque la vibración de sufrimiento no se oculta, no se borra con un maquillaje, con una ropa, con una sonrisa falsa. No se borra. La vibración del sufrimiento está ahí. Y el que está iniciado en la misericordia lo capta.
para poder descubrir la miseria en el prójimo, además de haberse iniciado a su propia miseria, haberla reconocido, debe estar abierto hacia los demás. Tener el radar del corazón encendido y estar atento a las necesidades de las personas del entorno es un entrenamiento y un ejercicio cotidiano. Tú haces tu vida normal donde estés con el radar de tu corazón encendido. Es decir, atento a las necesidades de tu prójimo, a los gestos de tu prójimo, a la mirada, a su forma de hablar, a su forma de caminar, a su forma de sentarse. Todo te va a estar revelando si esa persona tiene una carencia. Y como tú la has aprendido a reconocer en ti, la puedes sentir y entonces puede ser un canal de la misericordia. Para ello, para poder sentir esto, se requiere dejar de mirar solo las propias necesidades. Es decir, es necesario salir del autocentramiento. El requisito para dejar de ser egocéntrico es desarrollar la conciencia de la unidad. Abandonar la ilusión de la separación y sentir que el prójimo y tú son una sola cosa. Esa sensación de la unidad está en relación a Tiferet. Recordemos que en Tiferet hay dos grandes energías, o en la misericordia más bien, pero en Tiferet también, en general, que es el amor y la unidad, ambas. Cuando la misericordia se activa en ti, se activa también la conciencia de la unidad. Te empiezas a experimentar como uno con el prójimo. Y cuando esto ocurre, sales de ti, sales de tu autocentramiento y puedes estar abierto hacia los demás. Al tener el nivel de conciencia de la unicidad, te das cuenta de que cuando le haces el bien o el mal a tu prójimo, te lo estás haciendo a ti mismo. Eso es conciencia de unicidad. Esa realmente es la conciencia de unicidad. No es solamente como saber intelectualmente que somos uno. Es tener conciencia que cuando hice el bien o hice el mal, tener la conciencia, la experiencia vital, que me hice el bien a mí mismo. ¿Cómo lo sé? Seguramente les ha pasado varias veces que cuando ayudan a alguien se sienten muy felices, se sienten muy bien. Y uno dice, ¿por qué me siento tan bien? Porque en el fondo me lo hice a mí. A lo mejor yo en ese momento no soy consciente del principio, pero el alma sabe y se siente bien. Y la conciencia de unicidad también me hace ver que cuando le hago el mal al prójimo, aunque sea sin que nadie se dé cuenta, y uno cree que pasó libre, que nadie lo vio, pero tu alma lo vio. Y eso te va a hacer sentir mal, porque te hiciste ese mal a ti mismo. ¿Por qué? Porque hiciste algo, le diste algo a tu alma que no le hace bien para su evolución. Si solo te estás mirando a ti, no puedes mirar a los demás. Y por lo tanto, si no los ves, no te abrirás a ellos. El que se mira solo a sí mismo es como si los demás no existieran. Mirarse solamente a uno mismo es una actitud
de la personalidad egocéntrica, que cree que es el centro del universo y que sus necesidades son lo único que existe y que además es lo más importante. La persona egocéntrica y ególatra está tan desconectada del alma que cree que toda su felicidad depende de ella misma. Siente que solo ella vela por su bienestar. Nadie más, ni siquiera Elohim. Por eso solo tiene ojos para sí misma y para sus necesidades. En ese bajo nivel de conciencia, la persona vive en la ilusión de la orfandad de lo divino. Fijarse el drama del alma de estas personas. Cuando uno se mira solamente a sí mismo y piensa que todo depende de uno, es como cuando uno dice, mire, a mí nadie me ha dado nada. Yo me lo he ganado todo por mí mismo. Y esa persona cree que se lo ha dado todo a sí mismo, no se da cuenta que sus talentos que tiene y que le permitieron ganar eso vienen del Padre. Esa persona, al estar en ese estado de conciencia, está llena de miedo. Está experimentando la orfandad, porque por eso siente que si eso se le acaba, es el desastre. Porque no hay nadie más que se lo dé. Solamente él. Eso es un estado de muy baja nivel de conciencia. Esa persona no ha experimentado la misericordia del Padre. No ha experimentado la providencia que lo sostiene. Por eso vive llena de miedos, inseguridades, preocupaciones y egoísmo. En este estado de conciencia no se puede ser misericordioso, pues nunca tomará contacto con las necesidades de los demás, pues está demasiado preocupada la persona de ella misma y estará cerrada al prójimo. Y estará cerrada al prójimo no por maldad, no porque la persona sea intrínsecamente mala, sino por desconexión. Por eso es tan grave la desconexión. Y por eso es tan necesario estar practicando constantemente la conexión. Que no se nos agote la batería de nuestra conexión. Así como cargamos el celular todos los días para estar conectados, así tenemos que cargar el alma de energía al Ruach para mantenernos conectados, porque la desconexión inmediatamente nos hunde en el miedo. Y el miedo nos bloquea el corazón, bloquea la misericordia. La personalidad egoica, entonces, se encierra en sí misma porque tiene miedo. Le tiene miedo al dolor, le tiene miedo al sufrimiento, porque no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo salir de él. Por eso la persona que está esclava del ego evita enfrentar el sufrimiento propio y también el ajeno. Entonces por eso no ayuda, porque no enfrenta su propio sufrimiento, no enfrenta su propio dolor y tampoco entonces va a enfrentar el dolor del prójimo. No le interesa, no por malo, por miedo. No sabe qué hacer ante el sufrimiento de los demás. Se bloquea porque a sí mismo se bloquea también con su propio sufrimiento. No lo puede enfrentar. ¿Por qué no? Porque está en la orfandad. Se siente desconectado. La persona desconectada
puede intelectualmente hablar del sufrimiento, hablar del dolor, puede hablarlo intelectualmente, pero no lo va a enfrentar nunca. Pues hablar y reconocer el miedo no es lo mismo que enfrentarlo. Yo puedo reconocer incluso que tengo este problema, pero otra cosa es enfrentarlo. Hablar y reconocer el miedo no es lo mismo que enfrentarlo. Solo quien reconoce su miedo y lo enfrenta, lo puede vencer y trascender. Y solo quien lo trasciende sube un peldaño en su ascenso espiritual como consecuencia de esa victoria. Eso libera su yo, libera su ser interno y hace que su corazón sea misericordioso. ¿Cómo puedo abrirme al prójimo para ser misericordioso? Primero, haciendo el ejercicio de salir de uno mismo. Hacer el ejercicio en la vida cotidiana de mirar a los demás. ¿Cuántas veces uno se sube a la micro, al metro, y no mira a los demás? Entra, saca su celular y se pone a ver algo. Se pone a ver un video de Kabbalah Yeshua, por ejemplo. Está bien eso, pero antes de verlo, ve a quien tiene al lado. Mire. Cuando entra a algún lugar, mire a la gente. Conéctese con la gente. Sienta a la gente. Y después, si ve que no hay ninguna necesidad, y se pone a ver el video. Ejercitarse en el mirar a los demás. Y eso le va a ayudar a entrenarse en el arte de empezar a mirarlo con el ojo de la Neshama. Porque se va por pasos subiendo. Si yo no miro al prójimo con los ojos físicos, ¿cómo voy a querer mirarlo con el ojo de la Neshama? Si yo entro al vagón del metro y no miro a nadie, ¿cómo quiero desarrollar mi ojo del alma? Si tengo mis ojos físicos cerrados al prójimo. Mirar entonces con los ojos físicos para abrir el ojo del alma. Y sintiendo a los demás desde el corazón. Sentir al que está al lado. Imagínate que el que está sentado al lado, imagínate el metro a las 7 de la tarde, ¿cierto? Está rodeado de gente. Las auras están tocándose ahí todas. Las auras, los cuerpos, todo. Excelente oportunidad para sentir energía. Sienta con la intención de captar si hay alguna necesidad. Lo más probable, por el estado de estrés que vivimos en la sociedad, que va a captar una vibración sufriente. Y no se trata de que uno ahí haga algún show o haga algo especial. Simplemente, en ese momento, uno entra en un estado de canal. Entras en un estado de conexión. En ese momento, tú dices, soy canal de luz. Soy misericordia para todas estas personas que van aquí en este vagón conmigo. No tienes que hacer algo especial, sino ser en ese momento lo que eres en tu Tiferet realizada. Es decir, ser ese corazón compasivo y misericordioso que estás entrenando. Ahora, estar atento a las necesidades de los demás
no significa despreocuparse de las necesidades propias. No significa postergarse, sino todo lo contrario. Significa estar confiado y seguro de que el Padre del Cielo te provee de lo que necesitas. Y entonces así no gastas tu energía en cultivar preocupaciones y miedos innecesarios. Cuando sientes que la providencia divina te protege y te cuida en todas tus necesidades, ¿qué pasa entonces? Supongamos que tú eso lo tienes totalmente seguro. Sientes que la providencia divina te protege en todo, te cuida en todo, te abastece en todo, en todas tus necesidades. Tú sientes eso. ¿Qué pasa? Te relajas. Te liberas de los temores. Te liberas del estrés. Y te liberas de todas las preocupaciones que atormentan la mente y que desgastan tu energía vital. De modo entonces que puedes orientar tu foco en otro sentido. ¿En qué sentido? En los demás. Pero si yo no tengo ese estado de conciencia, si yo vivo sin creer en el fondo de que el Padre me sostiene, entonces voy a estar siempre con miedo, siempre con estrés, siempre con preocupación. Iré a tener lo que necesito el otro mes, me irá a faltar, me irá a alcanzar, qué me irá a pasar, y si me pasa esto, y si no me pasa, lleno de preocupaciones. ¿Y qué va a pasar con mi energía? Voy a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo energía. Mi foco va a estar en mis propias necesidades, porque voy a estar en mis propias preocupaciones. Por lo tanto, el prójimo queda en un segundo o tercer lugar porque estoy muy ocupado con mis preocupaciones. Por eso, con el Padre hay que hacer una alianza. Tú le dices, mira Padre, yo me ocupo de los tuyos y tú ocúpate de mis necesidades. Yo me ocupo de hacer el bien a los demás en mi vida y tú ocúpate de abastecer mis necesidades. ¿Tú crees que te va a decir que no? ¿Tú crees que te va a decir, oye, ¿quieres fresco? ¿Cómo se te ocurre? Todo lo contrario. Te va a decir, eso es lo que estaba esperando. Anda tú a ocuparte de los míos, dice Elohim. Haz el bien al prójimo. Y yo me voy a ocupar de ti. ¿Y qué pasa contigo? Se te acabó el estrés. Se te acabó la preocupación. Se te acabó el miedo. Porque el dueño de todo te da todo. Eso es lo que decía Yeshua. Mira, ocúpate del reino. El resto va a venir por añadidura. Eso es ley del universo. ¿O Yeshua estaba mintiendo? ¿O es ley del universo? Nosotros elegimos pensar que estaba diciendo la verdad. Ahora lo que queda es ponerlo en práctica. Cuando uno dice, yo lo único que quiero es vivir en paz. Lo único que quiero es no tener más estrés. Lo único que quiero es poder acostarme en la noche sin esta preocupación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la respuesta entonces? Haga el bien al prójimo y deje sus necesidades al Padre. No se dice no haga nada. Quédese en la casa con los brazos cruzados. No. Haga el bien al prójimo en su trabajo. Haga el bien al prójimo en su vida.
enfóquese en la misericordia, enfóquese a hacer el bien y todo el resto le va a venir. Y se duerme con esa tranquilidad todos los días en la noche. ¿Se dan cuenta que la liberación del estrés es mucho más fácil de que lo que uno cree? Entonces, cuando el corazón está abierto, te abres a los demás. Y te das cuenta de que muchas veces el sufrimiento de los otros es mucho mayor que el tuyo. Y la conciencia divina que vive en tu alma comienza a tomar posesión de tu mente. Y surge en tu corazón la misericordia y el deseo de ayudar cada vez más a los demás. Comienzas a sentir entonces que eres tú el que tiene que ayudar, que eres tú el que tiene que ayudar, no otros. Y comienzas a asumir tu responsabilidad como imagen y semejanza del Creador y discípulo de Yeshua. Esta conciencia de dar y recibir está directamente relacionada con el simbolismo de la cruz. El simbolismo de la cruz, que es tan importante para nuestra tradición, lo vamos a ver el otro lunes.